Buenos días, mi nombre es Zaida Garmendia, estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro, primer año de Derecho, mi sección es K, Sistema Saya. En este momento voy a desarrollar un video expositivo referido a la materia Lenguaje y Tecnología de la Información y Comunicación. A continuación comenzaremos a definir lo que es la lengua castellana y sus orígenes. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes fueron iberios, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses. Cuando llegaron los romanos, todas las lenguas desaparecieron, menos la vacuense o euskera. De todas formas, todavía quedan en la actualidad palabras de origen prerromano, por ejemplo, barro, cabaña, cerveza, salmón. Entre sus orígenes se encuentra el latín. Los romanos llegaron a España en el siglo II antes de Cristo. Trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua, el latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. Las lenguas románticas. La distinta evolución del latín originó la formación de diferentes lenguas que reciben el nombre de lenguas románicas, castellano, catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, entre otros. Los visigodos y árabes. Durante el siglo V a.C., los llamados pueblos, los bárbaros, invaden la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Los visigodos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar que se utilizaban en España, pero no dejaron muchas palabras de su lengua que se llaman germanismo. Por ejemplo, ropa, ganso, aspa, guardia, espía, tapa, brotar. El nacimiento y la expansión del castellano. En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva, el castellano. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terrenos a los árabes y con ello la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar el siglo XIX, el castellano es la lengua más usada en España. Según parece, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. A la vez que el castellano, y debido a diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la denominación árabe. El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a su situación geográfica. De esta manera se va formando el mapa actual lingüístico de la península ibérica, formando por 4 lenguas románicas, castellano, catalán, gallego y portugués. A continuación comenzaremos a definir los siguientes conceptos. La lengua. La lengua se le llama a un conjunto o sistema de formas o signos, orales y escritos, que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. La lengua es un inventario que los hablantes emplean a través del habla, pero no pueden modificar. Por ejemplo, el español es la lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo. El dialecto es aquella variante de una lengua que se encuentra asociada principalmente con una zona geográfica. En tanto, otra de la referencia que se le atribuye al término es aquella que sostiene que el dialecto es aquella estructura lingüística que no alcanza la categoría social de lengua. Por ejemplo, la lengua inglesa tiene como dialecto el inglés que se habla en Escocia, el de la Gran Bretaña, entre otros. La jerga
Es un lenguaje particular y familiar que utiliza entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Por ejemplo, la jerga carcelaria, utilizada por los presos para evitar que sus conservaciones sean captadas por las autoridades. El argot, modalidad lingüística especial de un determinado grupo social o profesional que sus hablantes solo usan en cuanto miembros de ese grupo. Por ejemplo, el argot de la delincuencia, el argot ciclista, el argot juvenil. El proceso de la redacción y sus etapas. El proceso de la redacción. Redactar no es más que poner en escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con anterioridad. Expresar un mensaje mediante lenguaje escrito. En la redacción se limitan a dar formas escritas a un tema dado, cartas, notas, informes, crónicas, noticias, resúmenes, etc. El acto de redactar corresponde a hechos reales. Las circunstancias tratadas son concretas, prácticas. Las etapas. Se presenta la expresión escrita como un proceso complejo que se produce en la atención a tres etapas básicas: la preescritura, la escritura y la reescritura. La preescritura es una etapa intelectual e interna, elabora su pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no solo se limita al léxico y a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de cada tipo de texto. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a escribir. Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir un texto es necesario precisar cuál es su finalidad, a quién va dirigido, hay que tomar en cuenta la audiencia y a quién va destinado el texto. La escritura. Disculpe. Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratan en el escrito al iniciar la redacción. Es necesario emplear la idea esquematizando en la guía o esquematizadas en la guía. En este momento lo importante es desarrollar las ideas sin preocuparse por la corrección ni el estilo. Lo importante en este momento del proceso de la escritura es desarrollar la totalidad de las ideas. La reescritura conviene dejar enfriar el escrito antes de someterlo a revisiones. Esto significa que es necesario dejar pasar un tiempo prudencial antes de revisar y redactar la versión final. La corrección debe alcanzar la ortografía, la sintaxis, adecuación semántica, etc. En este momento se deben emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda. Todo texto se puede rehacer y se puede incluir en él nuevas ideas, comentarios. A esta posibilidad se le llama la recursiva o la recursividad. La gramática y sus componentes en la relación con la redacción. Cuando entendemos la gramática y la relación que tiene con la redacción, nos acercamos al correcto uso de la palabra, con lo que se pretende las personas se expresen de forma exacta y bien dicha, como por ejemplo, al escribir: la señora María tiene una casa en el lago, está bien redactada y el uso de la gramática de las palabras está bien empleado en la secuencia que se encuentra. Esta relación de la gramática y la relación de la lógica da la lógica a las palabras que se encuentran escritas. Ahí la señora es el sujeto y va al principio, después el nombre de la señora, especificando de quién se trata. En medio se encuentra el verbo que indica que la señora María posee algo y el complemento de la oración, que es una casa en el lago. Este orden hace que la oración se exprese de forma completa, clara, precisa de nuestra idea. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido el requerimiento exigido por la profesora. Un saludo y un cordial saludo y nos veremos pronto. Hasta luego.